Buenas tardes a todos, soy la licenciada Ya, Karen perdón. Pérez. Ah, sí, porque se veía como eco. Sí, 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 ya, perdón. Gracias. Soy la licenciada Karen Lucía Pérez Bodrecourt. Soy abogada titular en la notaría número 26 y 64. Y pues me invitaron aquí con ustedes a dar una plática sobre la importancia de contar con un testamento. Particularmente ahorita septiembre es el mes del testamento a nivel nacional. Esto quiere decir que hay una campaña en donde se hace publicidad a nivel nacional y se hace un descuento en los pagos de derechos, ahorita les explico esto, y también en los honorarios de todos los notarios. El costo promedio de un testamento es entre 5,000 y 10,000 pesos. Ese es el costo promedio. Varía dependiendo el contenido del mismo. Y en esta campaña del mes del testamento queda en 3,000, ¿ok? Ese es como la iniciativa de gobierno para poder incentivar a más personas a la elaboración de su testamento. Ahorita les voy a ir platicando por qué es necesario tener un testamento, ¿de acuerdo? Cuáles son las ventajas y desventajas del mismo. Si me ayudas, quería darle a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia y lo que les voy a explicar? Lo primero es la importancia de elaborar un testamento ante notario público. Existen diferentes tipos de testamento. Esto que luego vemos en las películas, en las series, en las novelas, de hacerlo en una hojita, en una servilleta, ¿sí? Sí existe, sí es un tipo de testamento, pero su validez es complicada, ¿de acuerdo? La forma idónea de celebrar un testamento es ante notario público, que el nombre completo es un testamento público abierto, ¿ok? El que sea público abierto no quiere decir que todo mundo va a tener conocimiento del mismo, no es como que existe un registro donde se tiene acceso a esto, ¿ok? Nada más el notario y el personal en la notaría involucrado en la elaboración del mismo. Eh, Después vamos a ver los requisitos para su elaboración, del contenido esencial que debe de tener un testamento y en el cual no debe de faltar ninguna característica, y las ventajas y desventajas de tener un testamento, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con qué es un testamento. Un testamento es un documento público. El hecho de que sea público, como les digo, no quiere decir que esté accesible a todo el mundo, sino que su autenticidad, por el hecho de haber sido otorgado ante notario, no tiene duda. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que un notario haga un testamento en una escritura pública se presume que es válido, ¿cierto? Cualquier persona que quiera alegar su validez lo debe de hacer ante un juzgado en un juicio de nulidad de escritura, ¿ok? Y debe de comprobar que no se cumplieron con los requisitos del testamento y que por ese motivo eh, pide la nulidad del mismo. Ojo, porque faltaron requisitos de fondo de la escritura. No quiere decir porque no me dejó en la herencia y yo quería que me dejara la herencia, entonces pido nulidad, ¿ok? Son cosas distintas. ¿Cuáles son o qué es un testamento, sus características? Bueno, como les decía, es un acto jurídico que se plasma en una escritura pública y que va a ser personal. Esto quiere decir que solo la persona propietaria de los bienes puede acudir a realizarlo. Es de los únicos actos jurídicos que no podemos otorgar a través de apoderado. No sé si ustedes saben lo que es un apoderado, pero es cuando igual acudimos a un notario a dejar un documento en donde decimos que determinada persona queremos que haga trámites a nuestro favor, ¿no? Un testamento no se puede hacer esto. Solo la persona interesada lo puede hacer. Con poder no se puede. Entonces, esta es la característica de que sea personal o personalísimo. Revocable, ¿a qué hace referencia? Que yo lo puedo cambiar las veces que yo quiera. Siempre el último testamento es el válido, el último. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el último? Bueno, cada que una persona elabora un testamento en una notaría, el notario tiene la obligación de dar un aviso en un sistema nacional, que es electrónico, en donde se sube los datos generales del testador, que es la persona que elabora el testamento. Ejemplo, nombre completo, su CURP, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y quiénes son sus padres. Nada más. No se sube contenido de lo que se dejó en el testamento. Nada más generales para evitar homonimias. Una homonimia es alguien que tiene el mismo nombre que nosotros. Y como es a nivel nacional, cualquier notario puede verificar esto. ¿Esto con qué finalidad? Para que el día que el testador fallezca,
y se abra la sucesión, es decir, sus herederos acudan con un notario o con un juez a abrir la sucesión, dependiendo si es notario o juez, pedirán unos informes a las autoridades, que es el Archivo General de Notarías y el Registro Público, para solicitar que nos digan cuál es el último testamento elaborado. Y entonces ellos nos van a decir cuál es el último y ese es el válido, ¿de acuerdo? No importa si yo hice mi testamento y dejé de heredero universal a mi esposo y al día siguiente cambié de opinión y ya no quiero dejar a mi esposo y ahora quiero dejar a mis hijos, pero no le quiero decir a mi esposo porque no quiero que se sienta o se ponga mal conmigo o lo que sea. Entonces, yo puedo dejarles en su poder nada más el primer testamento y el otro lo puedo guardar o nunca entregárselo a nadie, o es más, dejarlo en la notaría y nunca recogerlo, y al final del día el válido siempre es el último, ¿ok? Esto es lo que lo hace revocable, quiere decir que no importa qué contenido pongamos en el testamento, lo podemos cambiar las veces que nosotros queramos. Y muy importante es hacer mención que una vez que elaboramos el testamento, nosotros seguimos siendo propietarios de todo. El hecho de que yo en mi testamento ponga a alguien no quiere decir que ya es el propietario y ya va a tomar decisiones sobre ese bien. Eso es hasta que yo fallezca, ¿ok? La condición para que se inicie la vigencia del testamento es la muerte, ¿ok? Entonces, yo siempre le digo a todos mis clientes, un testamento todos lo debemos de tener, pero debe ser como un seguro de gastos médicos, tenerlo para no usarlo, ¿ok? Hay que tenerlo, obviamente no con la intención de morirnos o de que lo hacen ya que tienen una enfermedad terminal, no. Todos debemos de tener un testamento y es ahí como un seguro, ¿para qué? Sobre todo para nuestros herederos. Es una certeza y una seguridad jurídica que les vamos a dar a nuestros herederos. Ahorita verán las ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otra característica tiene el testamento? Que es libre. Quiere decir que en el testamento yo puedo dejar a quien yo quiera. No tengo una limitante de decir, se lo tengo que dejar todo a mi esposo, se lo tengo que dejar todo a mis hijos. No, en el testamento yo puedo designar a los herederos que yo decida. No hay un vínculo por parentesco o una obligación por parentesco para dejarlos de herederos. Tenemos una obligación de dar alimentos los que tenemos hijos o en caso de estar casados y que mi esposo o mi esposa tengan manutención por mi parte, sí existe una obligación de dar alimentos, ¿ok? O si mis padres ya son de tercera edad, ya no trabajan y se consideran como discapacitados, también, ¿ok? Cualquier persona incapaz, así se le denomina legalmente, es decir, menores de edad o quienes tienen todavía derecho a una pensión alimenticia, sí los debemos de considerar en el testamento, ya sea como herederos o con una pensión, ¿ok? Ejemplo, si yo tengo un hijo menor de edad, vamos a suponer que tiene 15 años, pero es un dolor de cabeza, sé que no se administra, sé que solo quiere andar en la fiesta a pesar de que está muy chico, no quiere estudiar, etcétera, ¿no? Y yo no le quiero dejar a él como tal un bien, una casa, un terreno, porque sé que en cuanto pueda lo va a vender y ese dinero se lo va a gastar, ¿no? Pero sí es necesario que si tengo hijos menores de edad, los deje cubiertos o protegidos por la parte de alimentos. Alimentos incluye no solo como tal el alimento para comer, sino la vivienda, el vestido, la educación, la recreación. Entonces, yo en mi testamento puedo manifestar que le dejo una pensión de determinado monto o para su subsistencia y dejo designado a alguien como obligado para darle esta pensión, que sería mi heredero. Vamos a suponer que yo quiero dejar de heredero no estoy casada y quiero dejar de heredero a mi novio por ley no tiene ningún derecho y le quiero dejar a él toda la sucesión, todos mis bienes, pero quiero que cumpla con darle a mi hijo menor de edad, tiene todavía 15 años, manutención hasta que cumple los 18 o hasta que deje de estudiar una carrera universitaria. Eso se estipula en el testamento. Esta es la única limitación que tenemos para la herencia, es decir, puedo designar a quien yo quiera, no importa si es hijo o no, como les mencionaba, pero si tengo obligados alimenticios, sí los tengo que dejar protegidos, ¿ok?
la única restricción que tenemos en el testamento. Ahora, ¿qué otra característica tiene el testamento? Que es de riguroso formalismo. Esto quiere decir que lo tenemos que otorgar ante un notario cuando es un testamento público abierto, o si es un testamento público cerrado, que también es ante notario, se deben de cumplir con los requisitos que el notario me solicita. Como les mencionaba en el inicio, hay diferentes tipos de testamento. Tenemos el testamento privado, que es el que luego vemos en películas o series, así que se deja a mano en un sobre cerrado y demás, pero se deben de cumplir también con los requisitos de la ley, que es tenga testigos y que se vaya a inscribir al registro público. Y estos testamentos, su validez es más fácil solicitar una nulidad porque es muy fácil caer en errores o vicios en su elaboración y que se solicite una nulidad del mismo. Por eso la recomendación siempre es que el testamento se haga con notario, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué contenido o por qué hacer un testamento? Bueno, porque en un testamento voy a dejar mi última voluntad, es decir, voy a dejar cómo quiero que estén mis bienes y cómo quiero también mis obligaciones, como les ponía el ejemplo de un hijo menor de edad en el cual no confío en su administración y prefiero que alguien más lo haga, eso lo puedo dejar en un testamento, ¿ok? Y todo esto va a ser para después de mi muerte. Yo sigo siendo propietario. Si yo le dejé un terreno a mi esposo y resulta que el próximo año lo quiero vender, lo puedo hacer. Y entonces esa cláusula del testamento queda sin efectos porque ya no hay materia de esa cláusula, ya vendí el terreno. ¿Ok? Entonces, en estos supuestos hay que pensar muy bien cómo queremos dejar la disposición de nuestros bienes. Hay dos maneras de hacerlo, universal y a título particular, ¿ok? Universal quiere decir que todo lo que yo llegue a tener al momento de fallecer se le va a quedar a una o varias personas. Es decir, si yo tengo 2 casas, un terreno, 3 coches, 5 alhajas, dinero en bancos, todo lo que yo llegue a tener, ¿ok? Si yo no tengo bienes inmuebles, no tengo ninguna casa ni ningún terreno, pero tengo automóviles, tengo joyas, tengo menaje de una casa, es decir, la habitación, el refrigerador, el microondas, todo lo que esté adentro de la casa. Si yo tengo acciones, a lo mejor en una empresa, formo parte de una empresa, etcétera. Todo eso son bienes y todo eso va a formar parte de la masa hereditaria. Entonces, a título universal quiere decir que todo lo que yo llegue a tener al momento de mi muerte se va a repartir como yo lo indique en esa cláusula a una o varias personas. Puede ser en igual porcentaje o en diferentes porcentajes. Ejemplo, quiero dejarle a mis papás el 50% de todo lo que yo llegue a tener al momento de fallecer y el otro 50% se lo quiero dejar a mi esposo. ¿Ok? O puedo decir a mis papás un 20% y a mi esposo el 80%. ¿Ok? Ese es un ejemplo de una cláusula de universalidad o puedo dejar a un solo heredero. Ahora, ¿cuál es la cláusula de a título particular? Cuando yo tengo bienes determinados que quiero dejar a personas determinadas. Ejemplo, la casa que se ubica en la colonia Juriquilla, calle Fray Bartolomé, número 50, se la dejo a Karina Larracochea. El terreno que se ubica en tal lugar se lo dejo a tal persona, es decir, bienes específicos a personas determinadas. Eso se llama legado y eso es a título particular. Son las dos formas en que podemos estructurar un testamento. Siempre cuando dejamos a título particular, la recomendación es que se haga a título particular y a su vez una universalidad de bienes, precisamente por si llego a vender o a donar, que es regalar, que luego usan la palabra heredar en vida, es donar, eh, bienes que yo tengo en vida y esos legados quedan sin efectos porque ya no están en mi masa hereditaria, es decir, ya salieron de mi patrimonio porque ya los vendí y a lo mejor con ese dinero compré algo más o a lo mejor me lo gasté, ¿no? Pero siempre se recomienda dejar una cláusula de universalidad para cubrir todos los demás bienes y que no se nos vaya a volver una sucesión mixta, es decir, testamentaria e intestamentaria, ¿va? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y en el testamento, ¿por qué es la importancia de elaborar un testamento? Bueno,
Primero, porque nos evita conflictos familiares, es decir, el que se muere ya no tiene vela en el entierro, ya murió, ya no se va a enterar de qué pasa. Pero es dejarle seguridad y certeza jurídica a nuestros herederos. ¿Por qué? Porque vamos a dejar las cosas claras en el testamento y lo que ahí dice es lo que se tiene que hacer. No hay opción a mediar entre los herederos o familiares por ley. Cuando no hay testamento, la sucesión se va por ley. Esto quiere decir que heredan descendientes y ascendientes en primer grado, es decir, mis hijos heredan primero, a falta de hijos heredan mis papás, ¿ok? Si no tengo hijos y no tengo papás, entonces me voy a los colaterales, es decir, hermanos. Si no tengo hermanos, puede ser que no tengo porque ya fallecieron, pero puede ser que tenga sobrinos. Y así nos vamos. Y el esposo o esposa, que es el cónyuge supérstite, es decir, el que sobrevive, hereda dependiendo del régimen matrimonial en el cual esté casado. Si estoy casado por separación de bienes, hereda si no tiene bienes en el mismo lugar que un hijo. Y si estoy casado por sociedad conyugal, recibe el 50% de la herencia. ¿Ok? Entonces, eso es por ley. Muchas veces pasa que están casados, pero ya se separaron, no se han divorciado por el motivo que ustedes quieran, y ya hasta viven con alguien más, y a lo mejor ya tienen más hijos, y nunca han formalizado el divorcio. Y si llegan a fallecer y no tienen testamento, se vuelven unos problemas impresionantes para la descendencia, los hijos a lo mejor del primer y segundo matrimonio, o incluso la primera esposa, porque sigues, bueno, la única esposa más bien, porque sigue estando casado. Y con la actual pareja no tiene derecho a recibir nada por ley, ¿ok? Porque el concubinato, que así se le llama la figura, no existe si hay matrimonio. Entonces, es muy importante dejar testamento precisamente para evitar estos conflictos familiares. ¿Por qué otra cosa hay que dejar testamento? Porque garantiza que se cumpla nuestra última voluntad. En un testamento podemos dejar condicionantes. Ejemplo, quiero dejar de heredero a mi hijo. Pero